Ahora sí. De si sos de Cerrillos, de tu trayectoria, de qué estudiaste y todo lo que, más o menos para ubicar a las personas que vean la entrevista un poco, que sepan. Mi nombre es María Elizabeth Rosselli Gómez, y bueno, fui una de las fundadoras del liceo, junto a un grupo de 45 muchachos. Bueno, yo estudié aquí los 4 años, y después pasé, en ese entonces, en la época del 71, era preparatorio en Canelones. Hice preparatorio de medicina, y después ahí estuve, justo vino en la época de antecedentes del proceso, y yo iba a hacer psicología, pero resulta que ahí la facultad se cerró y todo eso. Y bueno, y me quedé en Montevideo. Yo hice otros cursos así, en ese entonces era contabilidad, y yo hice pintura también. Y después en mi barrio donde yo vivía había una maestra que tenía una guardería, y yo empecé a trabajar con ella, y ella dice, bueno, ¿por qué no haces la carrera de magisterio? Yo te voy a ayudar. Y bueno, y empecé a hacer magisterio ahí, en esa época, hacía el trabajo de guardería, y después estudiaba magisterio. Y ahí estudié en el 80, me recibí, 81. Y empecé a trabajar allá en Montevideo haciendo suplencia, y después me anoté en la lista en Canelones. En ese entonces las listas eran infinitas. Me acuerdo que se publicaban en el diario El País, y eran 400, 500 maestros, porque claro, no era lo de ahora que vos tenés acceso a la computadora y a todo eso, y te informás por ahí. En ese entonces era el diario. Era el diario. ¿Y tú habías estudiado en la escuela acá, 123, o en el colegio? No, hice en el colegio. Sí, hice los 6 años en el colegio. ¿Y qué hablaban cuando estaban en sexto, pensando en los que iban a estudiar? ¿Cuántos de los que estaban contigo en sexto estudiaron? Era remoto, pues yo terminé en el 64, 65, habré terminado 64, 63, terminé la escuela. Y nada, no sé, es decir, como que no había nada cercano al liceo. El liceo era Canelones o Santa Lucía. Entonces, de todas maneras, igual a nosotros nos preparaban para el examen de ingreso. Es decir, hacíamos un 6º año preparándonos en matemáticas, geografía, y se hacía el examen de ingreso para secundaria. Y dimos el examen de ingreso, pero después, viste, yo ahí tengo como... Sí, tuve como 2 años o 3 sin hacer nada. ¿Pero de tu grupo fue gente ese año, al siguiente? No, de mi grupo no. De mi grupo empezaron a ir 2 muchachas, no una, porque la hermana fue después, que era Zulita Garbullo, y que fueron a Canelones. Pero en ese entonces como que no, del grupo nadie siguió estudiando. ¿Y los padres sentían entonces que ustedes como que, sentían un vacío ahí, para si estábamos cerca y estábamos lejos? Claro que sí, había un vacío, porque la locomoción era una cosa. Yo particularmente vivía en el campo. La locomoción y también los medios económicos. Locomoción había poquitísimo. ¿Dónde vivías en el campo? Yo vivía en lo que es hoy Curva de Zapa, lo que se llama Curva de Zapa, el camino de los alemanes, y la ruta que va para Dortaje, justo ahí en esa intersección vivía yo. Pero no teníamos ómnibus, es decir, la compañía Canelones Santa Lucía lo único que había. ¿Y los boletos tenían que pagarse? Los boletos había que pagarlos, claro. Y por ejemplo, de mi casa me tenía que trasladar a Cerrillo, porque por allá iban a para Dortaje, pero no te coincidían los horarios. Es decir, para ir a Canelones. Solo para ir a Canelones. Es decir, no, era muy difícil, y ya te digo, fue muy poca gente de 6º año que yo recuerde, muy pocos continuaron estudiando. Y hubo una movida, porque uno sabe más o menos que el surgimiento del liceo estuvo relacionado a una movida de vecinos para crearlo. Sí. ¿Tú recordás alguna de esas? ¿O eras chica? Porque en realidad... No, yo me acuerdo cuando se empezó a decir que bueno, se estaba moviendo para hacer crear un liceo en Cerrillo. Yo me acuerdo de las señoras que se movían, de las señoras que... comentarios así, porque claro, era todo
no sé, yo vivía en el campo, a Cerrillos venía, pero era todo lo que había. ¿Y te acordás de algún nombre, si te acordás? Ah, de señora, sí, me acuerdo de Videlia, Fuentes, de González, me acuerdo de bueno, Emma Romero, Lila Boloña, la señora de Bisotto, bueno, hay muchas más por ahí, que era la señora de Francisco Reyes, es decir, y hay más. Rolando, también la señora de Rolando. Era como una comisión, una comisión, sí. Que ellas bueno, movían, iban se supone hablar con la autoridad. Claro, esa información no la dio Miguel, pero es bueno también desde otra fuente oral, claro, bueno, Miguel es un poquito mayor que yo, él estaba en Cerrillo, estaba más al tanto de las cosas. Uno como estaba en el campo, daba como que mucho acceso, pero bueno, llegaban esos comentarios, y en mi caso particular, que yo para la tarea del campo no me veía, yo en un momento digo, ¿qué hago? Y bueno, en ese entonces, ahí en el colegio, dice, bueno, podés empezar a hacer Liceo Santa Lucía, previo a todo esto. Y bueno, y así empecé a Santa Lucía, pero ahí tuve una enfermedad muy grave. Y bueno, y ahí como que, bueno, se quedó todo en la nada, eso fue en el 67, en el 68 empezó. ¿Y conocías a todos los integrantes del grupo cuando llegaste? Ay, no. ¿No te acordás de algo? No, me acuerdo de los muchachos, sí, pero éramos como desconocidos, es decir, muchos eran desconocidos, porque venía gente de Paso del Bote, y uno era joven y todavía no tenía acceso a las, vamos a decir, no sé si a los bailes, a los cumpleaños, porque después empezó la era de los cumpleaños de 15, entonces ahí sí tenías que alternabas con los muchachos y bueno, entrabas a conocerlos, pero venía gente de Paro de Hortaje, Paso del Bote, de Villanueva también venía mucha gente que bueno, que no nos conocíamos, claro, porque uno conocía los de la escuela y el entorno que... Pero ¿Tenés recuerdo de ese primer día o de esa primera semana? El primer día no me acuerdo mucho, no. Me acuerdo después sí de cosas que se fueron dando en el correr de los años. Me acuerdo de un grupo muy bullanguero que bueno, uno dice que ahora los chiquilines son tan, se expresan y bueno, y tienen armas, mucho bochinche. Ese grupo era un grupo... ¿Te acordás quién lo integraba? Sobre todo los varones, las chiquilinas eran un poquito más tranquilas, pero los varones eran un grupo bullanguero. Además estábamos en esa época de la música, de acá no tanto, de la música, de la Beatlemanía. Entonces iban los muchachos con las melenitas, los pelos largos, los varones, que siempre me acuerdo que Emma Romero siempre insistía, bueno, el cuello de la camisa, todas esas cosas, pero había muchachos que hacían, y otros, algunos se escondían, otros. ¿Y profesores que hayas tenido? Ah, sí, de los profesores me acuerdo, sí. Nombrarlo, porque a nosotros nos sirve como nos queda eso, bueno, que eso va a quedar. Me acuerdo de Filomena Mondelli, de biología. Sí. Después de los hermanos Pérez Esteves también, de Agustín y Miguel, y Gerardo Molina, y ahora estoy confundida entre primero y segundo año, ¿viste? Bueno, pero más o menos. Isaac Cuervo, matemáticas, Agustín Berruti también matemáticas, Alba Franquelo, que era educación cívica, bueno, Darío Pedrazzi fue después, y Emma Romero era la directora. Emma Romero era la directora. Pero yo siempre digo que todos esos profesores tenían resuelta su vida ya. Y cómo qué grupo, quizás, bueno, está la directora, era maestra, había sido directora de escuela, entonces como que dominaría, supongo, el grupo, cómo logró que esa gente se reuniera, porque todos venían de diferentes lugares,
unos eran artesanos, luego otro era bancario, el otro venía del campo, trabajaba en el campo, y gente con su vida más o menos resuelta, cómo lograron formar ese grupo que bueno, que nos educó a nosotros en la vida, ¿no? Porque, sí, claro. Porque les dio la oportunidad. Uno ahora, en el momento no, pero después que uno toma distancia de las cosas, digo yo, claro, se tuvieron que comprometer. ¿Qué compromiso tuvieron, verdad? Porque, ya te digo, de diferentes lugares, uno del campo, me acuerdo que Cuervo, yo creo que tenía esa, ¿no? Sí, esa Cuervo tenía quinta en las claro, Quintas. ¿no? Y viste que, bueno, lo citaron, o sea, habrán tenido, supongo, sí, una reunión previa a todo eso, y muchas reuniones, supongo yo. Y cómo, bueno, formaron ese grupo que nos sacó adelante a nosotros, muchachos que veníamos de la campaña, que no teníamos, bueno, no había como ahora acceso a todas las informaciones que hay, y eso, yo qué sé. Y salimos adelante, eran, yo qué sé, a mí me... Todo eso trae gratos, sí, lindos recuerdos, y después ahí, bueno... ¿El salón era la entrada? El salón sí teníamos... La entrada era secretaría, después es el otro que está al costado, que es donde se hacen las reuniones, las charlas y cosas. Ahí era donde teníamos el salón, después pasamos al otro del fondo, pero eso yo no me acuerdo si era primero o segundo año, porque ahí como que tengo... En primero parece que usaron solo esa primera parte. Claro, porque éramos... claro, eran dos grupos. Eran dos grupos. Eran dos grupos. Nosotros estábamos ahí, del otro grupo creo que estaba en otro salón, de los otros que estaban más al fondo. Es decir... Y la parte después cuando ya llegaste a cuarto, por ejemplo, tercero o cuarto, la parte de ciencia, vamos a decir, la parte ya de química o física, ¿a qué, te acordás de algún profesor o profesora? Sí, de Holanda de Sousa. De Sousa, Holanda, fue la que... A ver quién más, Calvetti nos dio también, el otro profesor Efren Alonso de Santa Lucía también nos daba física, Humberto Calvetti también. ¿Y cómo trabajaban el tema de la química o de la física? Muy alejado, era más bien todo en esa época, primero, segundo, tercero, muy lejos de la manipulación y del laboratorio, era más bien todo... Sí, muy poca cosa, incluso laboratorio, yo no sé, en esa época yo no me acuerdo si había alguna sala acondicionada para eso. No, porque tenemos noticias, no. Aparentemente llevaban alguna cosa. Pero... Sí, claro, era muy mostraban. ¿Algún recuerdo que tenga de alguna clase de biología en particular? Biología, no. Con Mondelli. Sí, pero con Mondelli no recuerdo, ¿no? De biología no. Algo así como que le haya quedado grabado alguna clase en particular. No, de así específica, anécdota, sí, porque yo digo, ahí está lo de la travesura, anécdotas son un poco que no son mucho. Las bolitas de papel, esas que se hacían bolitas de papel y que se tiraban entre ellos. Entre los varones, ya te digo, sobre todo los varones, y de pronto en un día vuela una bolita de papel del fondo y le da de cara al profesor que estaba dando su clase en la cara. Y ahí no sé cuál fue el más sorprendido, si el profesor o el muchacho, porque el chiquilín lo menos que pensó era que le iba a dar a él, y le dio de lleno. Fue una situación difícil, fea, no sé después cuál fue se supone que el chiquilín le dieron alguna reprimenda, yo no recuerdo después lo que pasó. Sí, anécdotas, sí. Después las anécdotas de la fuente de la plaza también, porque había en el centro había una fuente con un poquito de agua y ahí a más de uno lo... Por eso digo, yo hacían travesuras, habían sí, yo qué sé. También me acuerdo de Emiliano Tomeo, tenía el kiosquito, donde está ahora Mónica, sí. Y vendían golosinas y cosas, y tenía una hija, Teresita Tomeo, muy rica ella, y los varones se iban a charlar con Teresita y con Tomeo. Emiliano Tomeo era una persona muy bien y tenía tanto feeling con los chiquilines, con los iniciales, y los muchachos les gustaba ir allí un poco de pronto para ver a Teresita pasar un rato con Emiliano y comprar golosinas, que era lo que se golosina en sí. No sé si vendía cigarrito, algún cigarrillo vendería así en esa época, que sería lo que algunos fumarían, yo qué sé.
No es como ahora que está todo más difundido. Se supone que sí, que cuando salían a los recreos ahí comprarían de cigarros. Compraban, sí, en la plaza. ¿Y el club social estaba abierto en ese tiempo? Sí, pero yo no recuerdo de ir, ¿viste? Los varones de pronto sí, igual no sé si las chiquilinas, yo no recuerdo, yo era muy tranquila. Porque en la época, unos años después, ya en el 74, cuando yo entré al liceo, 75, el club y Mariela, que es de 71, entraban mucho más al club, como que se había hecho más común. Se hacía más común de pronto, sí, en ese entonces no, porque yo qué sé, éramos más quietos, más tranquilos, no sé, como éramos muchos del campo, como que... ¿Y qué decían? ¿Tú tenés algún recuerdo, o te contaron quizás tus mayores, de lo que comentaban las otras personas que no mandaron a sus hijos al liceo? Porque en realidad no era todo el mundo que mandaba a los hijos al liceo. Comentarios, no sé, no. Ahora no me viene a la mente si había un comentario. Se supone que la gente, claro, había mucha gente del campo a veces decía, ¿para qué vas a estudiar? Eso se oía así, ¿para qué van a estudiar? ¿Para qué van a...? Y bueno, pero se supone que había gente que sí, que estaba, yo me acuerdo que fue una alegría muy grande. Cuando yo, y 40 estudiantes fue un número importante. Sí, obvio que sí. Ya te digo, bueno, gente de acá, yo ahora no tengo el número presente de qué proporción habría de gente de Cerrillo y gente del campo, pero del campo venía mucha gente de las escuelas. ¿Y te acordás de alguno de los nombres de tus compañeros? Nosotros tenemos una lista, pero acordate de todo lo que puedas nombrar. Todos, nombrarlos a todos que quedan registrados, que nos sirven para... Sí, bueno, empezamos, en mi grupo estaba Eleonora Sena, Ana María López, Graciela Meléndez, estaba Ángela López, Rocío Pérez, y Pilar, ¿quién más estaba en mi grupo? Y después estaba Armerino, Álvaro González, Roberto Castro, Oscar Beitone, Walter Petronio, Lorenzú, Néstor Lorenzú, el chico aquel de Marichal, como el hermano Mariel. Sí, el Pecosito, sí, que ahora no me acuerdo, Marichal, el apellido. Sí. Me ocurre, ¿no? Pero ves, Oscar Baitón es uno de los que también debe haber sido del grupo de los bochincheros, ¿o no? Sí. El rugido del ratón. Pues tenía una voz gruesa, una voz, era chiquito y además era el de hacer travesuras y esconderse. Hacer travesuras y después quedaba santito, tranquilo. Por eso era, yo que sé, ahora lo recuerdo, uno lo recuerda, a mí me da... nostalgia, digo, qué lindo que era, porque en el momento a veces te hacían pasar malos momentos, decías, bueno, está, ay, por favor, pero, digo yo, eran diversión, eran muchachos adolescentes, claro. eran adolescentes. Sí. Y bueno, y con todo aquello de lo, bueno, del paz y de amor y de la época de los Beatles, ¿viste? Sí. De la Beatlemanía. Sí. Y bueno, ya por eso todo eso te digo yo de la música y de la manera de vestir también, porque a veces en los desfiles a veces costaba, había gente. ¿Y qué ropa les dieron algún uniforme o iban vestidos como podían? No. Viste, yo ahora no recuerdo cuándo fue el tema de la túnica, si empezamos con túnica y una corbata cuadrillé, entre rojo, amarillo, creo que empezamos con túnica. ¿Túnica blanca? Blanca. Los varones sí no recuerdo. Y después fue el uniforme de la pollera azul, medias esporas azul y cardigan azul. Pero tampoco recuerdo si era muy obligatorio. Yo veía que sí, que bueno, que me parece que sí que veníamos todas de uniforme. Creo que antes tampoco había mucho esa puja por las marcas y por las cosas. No. Es decir, Claro. era como que más sencilla la cuestión. Había que ir de uniforme y íbamos de uniforme. Y cuando tú decís que había todo amor y paz o la Beatlemanía, eso también influiría en la ropa que llevaban. Claro, por eso te digo que a veces en los desfiles o esos, algunos eran medios reacios a andar con y estaban los jeans, las camperas de jeans, sí.
Como siempre, bueno, habían unos más efervescentes en ese tipo de música y otros, pero en general la escuchábamos todos, ¿viste? ¿Y dónde compraban los útiles, por ejemplo? ¿Qué útil era que usaban en esa época? ¿Qué útiles? Los libros se los dieron, Sí, aparentemente los había comprado el liceo, por lo que claro, dijo Miguel, sí, porque sí, era una obligación. Entonces, claro. los libros, incluso nosotros, acá en el liceo hay libros donde aparecen todos los que fueron, los que lo usaron, y hay 8 o 9 generaciones y aparecen algunos de las primeras y se generaciones. hacía mucho beneficio, ¿viste? Muchas loterías y chocolateadas y algún baile habría también que se hacía para recaudar fondos, claro. Pero eso sería para en general. ¿Y ustedes, cada uno de ustedes, qué útiles llevaban? ¿Te acordás? No, y las hojas para dibujo eran las hojas de garbanzo y los lápices, y viste, y bueno, y lápices de colores, se supone, y los libros, y cuadernos y lápices ¿Y dónde los compraban acá? ¿En qué librería? ¿O había librería o no en Cerrillo en esa época? Sí, habría, yo no recuerdo dónde lo compraba. Sé que eran unos cuadernos que todavía creo que tengo algunos por ahí, de unos que tenían unas tapas todas a cuadrillé azul. Sí, yo cansaba. Sí. Pero No, acá yo no me acuerdo quién, creo que lo Delgado tendría, Yoya debería tener cuadernos y traería ese tipo de... Las hojas de garbanzo no sé si no las daba el liceo. Sí, las daba el liceo. Sí. Que era lo que gastábamos extras que era para dibujo. Después con creo, lápiz, ni siquiera cuadernos, las lápices, y con eso nos arreglábamos. Lápiz y lapicera serían, ¿viste? No. Y bueno, y algún trazado para los trazados. ¿Y eras buena estudiante tú? ¿Te gustaba Yo estudiar? era buena estudiante, era muy responsable más que nada. No tuve el gusto de llevar la bandera y todo, pero más que, como te dicen, sos inteligente, que a veces te dicen, yo más que eso me considero responsable. Es decir, como yo no sabía qué iba a hacer cuando estaba ya y terminé sexto año, cuando yo entré al liceo me encantó, porque claro, era lo mío más o menos, que era lo que yo más o menos algo iba a hacer ahí, haciendo secundaria. Entonces responsable sí, de tratar de estudiar y de cumplir con las tareas. Sí. ¿Y algún paseo de fin de año? Paseos no se hacían, no, yo no. Idas al Prado, sí, a las exposiciones del Prado, sí, eso. Y creo, paseos así no hicimos, no hacíamos. Después yo no sé, es decir, yo particularmente, después se hacían paseos, pero creo que eran más no organizados por el liceo. Es decir, los muchachos salían, pero sí, por más cuenta adelante, de ellos. más adelante. En el caso de literatura era el padre Rodríguez, el que dio padre Rodríguez, sí, el padre Rodríguez, que venía con su sotana. Y venía con sotana a la venía con clase. sotana, sí, con sotana, las sotanas negras. Increíble. A dar clase. Está muy bien, no sé si alguna pregunta más quieren o... Porque estamos medio cortas de tiempo, pero podemos...